En el siguiente problema, nos están indicando que un camión con una pila de maderas en la parte de atrás está cargado. Y bien, lo que se desea es descargar estas maderas, pero solamente con la aceleración del camión. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con que haya un pequeño acelerón en la parte del camión hacia adelante para que esta pila de maderas se deslice y pueda ser descargada sin necesidad de alguna otra fuerza que intervenga. A nosotros nos están dando los coeficientes de fricción, que es el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético. Y nos están solicitando la aceleración para que esta pila empiece a deslizarse y después pues nos están solicitando la aceleración que va a provocar que esta pila, este extremo A, llegue hasta el final de la plataforma en 0.9 segundos. Como pueden ver, ingenieros, aquí nosotros estamos hablando de dos objetos distintos. Y por cierto, hay que prestar mucha atención a los diagramas de cuerpo libre porque la aceleración del camión va horizontal y la aceleración de estos bloques va a ir de manera vertical. Vamos a ver cómo resolver este problema. Primero, nosotros vamos a poner nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo quedaría dicho diagrama de cuerpo libre? Pues bien, primero, nosotros sabemos que esta pila de madera va a tener un peso y ese peso va a estar actuando desde luego en la vertical. Ese peso nosotros lo vamos a expresar como W. No lo conocemos, pero más adelante lo podríamos llegar a conocer. Otra cosa, como estamos involucrando coeficientes de fricción, pues debemos de poner una fuerza normal a la plataforma, porque recuerden que el coeficiente de fricción depende de una fuerza normal y del mismo coeficiente. ¿Qué otra cosa sabemos? Pues mucha atención. Hasta aquí nosotros ya tenemos la fuerza normal, pero nos hace falta la fuerza de fricción. ¿Y cómo está esta fuerza de fricción? ¿Cómo es que nosotros la vamos a determinar? Primero, hay que recordar que la fuerza de fricción es una fuerza que se va a oponer al movimiento, en todo momento. Entonces vamos a analizar el movimiento relativo que va a haber entre el camión y esta pila de madera. ¿Cómo quedaría este movimiento? Bien, nosotros sabemos que el camión va a acelerar y claro que su aceleración va a ser de manera horizontal. Esta va a ser la aceleración del camión. Le vamos a llamar aceleración C porque es la aceleración del camión. Entonces, como el camión se va a mover hacia la derecha, estas pilas, claro que van a empezar a deslizarse. El deslizamiento de las pilas de madera, ¿hacia dónde va a ser? Pues va a ser hacia la izquierda. Como pueden apreciar, ahorita nuestro análisis no se está centrando propiamente en el camión, ingenieros. Se está centrando en la pila de madera. Por eso es que estamos obteniendo el peso, la normal, la fricción. Esta aceleración que yo tengo aquí la voy a borrar para no confundirnos con nuestro diagrama de cuerpo libre y meter algún vector que no vaya. Entonces, como decíamos, como el camión va a moverse hacia la derecha, esta pila va a tender a deslizarse hacia abajo, pero como la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, pues vamos a tener una fuerza de fricción que se esté oponiendo a tal deslizamiento. Por lo tanto, nuestra fuerza de fricción va a llevar esa dirección y le vamos a llamar fuerza de fricción. Hasta aquí, como pueden apreciar, ya tenemos las fuerzas externas que están actuando en la pila de madera. Nos hacen falta expresar las fuerzas internas. ¿Y cuáles son estas? Cuando hablamos de fuerzas internas, prácticamente estamos hablando del vector masa-aceleración. ¿Y cómo nos quedaría ese vector masa-aceleración? Pues nosotros lo vamos a dibujar en esta dirección. ¿Por qué? Porque nuestra aceleración, pues vamos a suponer que viene con respecto a la horizontal. Recuerden que a pesar de que el movimiento que nosotros tenemos en las pilas es hacia abajo, la aceleración no es provocada en la dirección de la plataforma, sino que es provocada por el movimiento del camión, que es al final de cuentas lo que nosotros estamos buscando, la aceleración que provocará ese deslizamiento. Así que bien,
vamos a indicar este vector de inercia, le vamos a llamar masa por aceleración. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces a continuación? Pues muy bien, vamos a comenzar con una sumatoria de fuerzas. ¿Para qué? Para obtener esta aceleración aplicando la ley de Newton. ¿Y qué vamos a decir? Pues presten mucha atención. Por cierto, antes de hacer esta sumatoria, es importante mencionar lo siguiente, Inges. Vamos a crear, o más bien, vamos a cambiar nuestro sistema coordenado por conveniencia. Vamos a buscar un sistema coordenado que nos toque descomponer menos fuerzas. En este caso, pues prácticamente estaríamos descomponiendo dos fuerzas si trabajamos con X y otras dos fuerzas si trabajamos con normal y tangencial. Pero entonces podríamos trabajar con cualquiera de los dos sistemas y obtener el mismo resultado. Yo lo que voy a hacer por mi parte es trabajar con un eje normal y un eje tangencial. ¿Y cómo van a ser estos ejes? Pues bien, yo voy a decir que en la dirección de deslizamiento en la plataforma, nosotros vamos a tener una dirección tangencial que viene en esta dirección. Y perpendicular a esa dirección tangencial, pues yo le voy a llamar una dirección normal. Y listo. Entonces, ahora sí, ingenieros, vamos a proceder con una sumatoria de fuerzas en N, y esto va a ser igual a la masa por aceleración en N. Para hacer la descomposición de estas fuerzas y que vaya quedando de una manera más clara, lo que voy a hacer a continuación es crear un sistema de ejes cartesiano donde voy a representar tanto el eje X como el eje Y. Pero de manera adicional, también vamos a crear los ejes tangenciales, que podemos apreciar que este eje tangencial vendría más o menos en esta dirección, que es a 20 grados. Aquí vamos a expresar los 20 grados, y perpendicular a ese eje, pues nosotros vamos a tener una dirección normal, y la dirección normal viene así como se ilustra. Vean cómo los 20 grados aquí se forman y también aquí se van a formar. Ahora sí, vamos a ver. Como nosotros estamos sacando sumatoria de fuerzas en la dirección normal, ¿qué fuerzas están actuando en esta? Podemos apreciar que la fuerza normal en nuestro diagrama de cuerpo libre va en la dirección positiva y está actuando enteramente en esa dirección. No es necesario descomponer esa fuerza normal. Por lo tanto, vamos a decir que la normal ahí está. Como no puse una convención, vamos a decir que hacia esta dirección las fuerzas normales van a ser positivas. Yo ya tengo mi fuerza normal. La fuerza de fricción está actuando solamente en el eje tangencial. No tiene ninguna componente que esté actuando en el eje normal. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? El peso. ¿Cómo está representado el peso en nuestro diagrama? Pues vamos a apreciar que el peso viene en esta dirección, Inges. Y entonces, pues claro que va a tener una componente o una proyección en el eje normal y una proyección en el eje tangencial. El ángulo aquí se encuentra, ingenieros. Para darnos una idea y que esto vaya quedando más claro, voy a trazar una línea que va a ser paralela al eje tangencial. Vean, esta línea es paralela a mi eje tangencial, con el objetivo de formar este triángulo rectángulo. Recuerden que entre el eje tangencial y el eje normal hay 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy buscando la proyección de este peso sobre el eje normal. Recuerden que aquí tenemos 20 grados de inclinación. Entonces, podemos ver que primero, vean, la normal va hacia arriba, o va hacia arriba y hacia la izquierda, y podemos apreciar que el peso va hacia abajo. Eso quiere decir que de antemano ya vamos a tener un signo negativo. El peso vamos a descomponerlo y vamos a encontrar su proyección en el eje normal. Sería el peso por el cateto adyacente, ya que el cateto opuesto pues prácticamente es el eje tangencial. Entonces, nosotros vamos a tener que es W por coseno de 20 grados.
Ya no tenemos ninguna otra carga externa, porque recuerden que este término izquierdo de la ecuación nosotros les llamamos cargas externas. Y aquí solamente tenemos 3 cargas externas y una carga interna. Por eso es que decidí ponerla en un color un tanto distinto. Entonces, pues bien, ingenieros, hasta aquí nosotros vamos a tener las cargas externas y esto va a ser igual a las cargas internas. Pero mucha atención. Como yo estoy diciendo que este vector de masa aceleración va hacia la derecha, observen, de hecho lo vamos a expresar también en este diagrama. Vean cómo yo voy a decir que este vector de masa aceleración viene en esta dirección. Como estamos haciendo sumatoria de fuerzas en n, eso quiere decir que yo debo de encontrar la proyección de este vector de masa aceleración en n. Voy a trazar una línea que sea paralela a n y podríamos apreciar que vamos a utilizar el cateto opuesto de 20 grados. ¿Por qué? Porque es la proyección que está en n. Y por cierto, vean cómo n va hacia la izquierda y nuestro vector de masa aceleración va hacia la derecha. Eso quiere decir que va en dirección contraria a nuestra convención y vamos a tener entonces que es el vector de masa por aceleración y esto lo vamos a multiplicar por el seno de 20 grados. Y listo. De aquí, ¿qué podemos nosotros simplificar? Pues bien, como pueden ver, vamos a nosotros poder despejar esta normal, pero lo vamos a hacer al final. A esta ecuación así la vamos a dejar por el momento. Ahora, lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en t y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en t. Y vamos a decir que las fuerzas en t en esta dirección van a ser positivas. Entonces, ¿qué cargas tenemos? Pues muy bien, de acuerdo a mi diagrama, podemos apreciar que yo voy a tener menos la fuerza de fricción, como se puede apreciar. Después vamos a tener el peso. El peso va a tener una componente, como pueden apreciar, en la tangencial. ¿Y cuál es esa componente? Pues como estamos hablando de esta proyección sobre este eje, va a ser el seno de 20. Y por cierto, va a ser positivo porque vean cómo tiende a ir a la izquierda el eje t y si nosotros vemos con respecto a n, podemos apreciar que tiende a ir a la izquierda también el peso. Entonces, vamos a tener que es más el peso multiplicado por el seno de 20 grados. ¿Qué otra carga tenemos actuando en t? Pues bien, podemos apreciar que la n está actuando totalmente en la dirección normal. Eso quiere decir que hasta aquí nosotros ya hemos expresado todas las cargas externas que están actuando en el camión. Ahora, esto va a ser igual a las cargas internas. ¿Y qué cargas internas vamos a tener? Pues el vector de masa aceleración, como pueden ver, la t positiva o la dirección positiva de t va hacia la izquierda y nuestro vector de masa aceleración va completamente hacia la derecha. Eso quiere decir, ingenieros, que también vamos a tener menos el vector de masa por aceleración, pero como estamos buscando la componente que es en t, que es esta proyección, pues vamos a utilizar el coseno, lo vamos a multiplicar por el coseno de 20 grados. Y listo. Como pueden ver, Inges, hasta aquí nosotros ya hemos formulado un sistema de ecuaciones donde ¿qué tenemos como incógnita? Vamos a tener como incógnita, aparentemente, solamente la aceleración. También tenemos el coeficiente de fricción, pero justamente ahorita lo vamos a sustituir y vamos a dejar estas dos ecuaciones en función de una sola incógnita. Ahora hay que recordar que el coeficiente de fricción nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. Nosotros podríamos decir que el coeficiente de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. De hecho, perdón, esta es la fuerza de fricción, no el coeficiente. Y esto lo vamos a multiplicar por la normal por el coeficiente de fricción. Entonces, vamos a despejar de esta primera ecuación la normal
para después sustituirlo en este coeficiente de fricción de la segunda ecuación. ¿Y qué tendríamos? Pues nosotros vamos a tener que la normal es igual a ¿qué? Pues es igual a W por el coseno de 20 grados menos el vector inercial, masa por aceleración, por el seno de 20 grados. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos la normal en función del peso. Y claro que ese peso lo podemos dejar en función de la masa. Pero ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a sustituir aquí en la fuerza de fricción el término de la normal y el coeficiente de fricción. ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues bien, como tenemos un signo negativo afectando a estos términos, voy a multiplicar el signo negativo por cada uno de estos términos de una buena vez. ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues bien, vamos a tener que es el vector de masa por aceleración por el seno de 20 grados. Después vamos a tener menos el peso, que es coseno de 20 grados. Pero atención, antes de yo, mejor en lugar de expresar el peso como tal, mejor lo voy a expresar en función de la masa por la gravedad. Recuerden que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Y de esa manera vamos a dejar todos los términos en función de la masa, ya que por lo visto no vamos a poder obtener la masa, pero sí la vamos a poder eliminar de nuestra ecuación, o la vamos a poder hacer 1. Entonces, vamos a tener que es la masa por la gravedad que multiplica al coseno de 20 grados. Observen cómo este término solamente es la normal. Vamos a multiplicarlo por el coeficiente de fricción. ¿Pero por cuál de los dos? A nosotros nos están dando dos coeficientes de fricción. Uno es el coeficiente de fricción estático y el otro es el cinético. ¿Cuál debemos de utilizar nosotros, ingenieros? Pues bien, si nosotros observamos el problema, nos vamos a dar cuenta que nos están pidiendo la aceleración mínima que provocará el deslizamiento. Eso quiere decir que entonces estas tablas se van a empezar a mover a partir del reposo. Entonces, como están estáticas y vamos a empezar a ver el movimiento, porque de hecho me están pidiendo la aceleración para que esas tablas comiencen a moverse, entonces vamos a utilizar el coeficiente de fricción estático. Recuerden que siempre el coeficiente de fricción estático es mayor porque lo más complicado, como todo en la vida, es iniciar. Una vez que inicia el movimiento, entonces estos coeficientes van disminuyendo. Como cuando empujamos un carro, siempre lo más complicado es iniciar ese movimiento, que el carro se empiece a mover. Porque una vez que el carro ya se está moviendo, cuando lo estamos empujando, ya no es tan complicado, a menos que haya una pendiente, desde luego. Entonces, nosotros vamos a multiplicar por 0.4, que es el coeficiente de fricción estático. Viene de static y la K viene de kinetic. Entonces, listo. Hasta aquí ya tenemos el coeficiente, o más bien la fuerza de fricción. Vean cómo ya no voy a poner el signo negativo, porque este signo negativo ya lo multipliqué por estos dos términos. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener más el peso multiplicado por el seno de 20. Pero en esta ocasión el peso nuevamente lo voy a multiplicar, o lo voy a expresar, mejor dicho, como masa por gravedad. Y después esto lo vamos a multiplicar por el seno de 20 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a menos la masa por la aceleración por el coseno de 20 grados. ¿Qué podemos apreciar de esta ecuación que nosotros acabamos de obtener? Observen cómo en todos los términos aparece la masa, absolutamente en todos. Entonces, imaginemos que yo voy a pasar esta masa hacia el otro lado, ingenieros. ¿Qué pasaría? Que la masa estaría dividiendo y esta masa está multiplicando, entonces todas estas masas se harían un 1 y estamos eliminando la masa de nuestra ecuación.
Ahora, podemos apreciar que la gravedad aparece, no, pensé que en todos los términos, pero solamente aparece en dos términos. No hay ningún problema. Podemos ver también que ya tenemos nosotros la aceleración, solamente como incógnita en esta ecuación. Entonces, vamos a reagrupar algunos términos para poder despejar dicha aceleración. Esta aceleración que yo tengo de este lado, la vamos a pasar hacia los términos del lado izquierdo y la vamos a factorizar con esta aceleración que yo tengo aquí. ¿Cómo nos quedaría? Pues vamos a tener primero que la aceleración la vamos a multiplicar por 0.4 que multiplica al seno de 20 grados. Vean, 0.4 va a multiplicar a estos dos términos, por eso es que lo voy a multiplicar por este término. Como estamos pasando esta aceleración hacia el otro lado, pasaría sumando. Entonces vamos a tener que es más el coseno de 20 grados. Y listo. Hasta aquí nosotros ya factorizamos la aceleración. Ahora, vamos a factorizar la gravedad del siguiente término. ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener que es más la gravedad que va a multiplicar ¿a qué términos? Primero voy a poner este término por ser positivo y va a multiplicar a seno de 20 grados. Y ahora vamos a pasar este término negativo. Pero recuerden, este punto 4 está teniendo efecto en esta expresión. Entonces vamos a tener menos 0.4 que va a multiplicar al coseno de 20 grados. Listo. ¿Y todo esto a qué va a ser igual? Pues todo esto es igual a 0. Y aquí ustedes pueden apreciar cómo, bien, pues ya tenemos los términos listos para encontrar esta aceleración. ¿Qué es lo que vamos entonces a hacer nosotros? Pues vamos a despejar esta aceleración y ¿cómo quedaría? Quedaría más o menos de la siguiente manera. La aceleración es igual a ¿qué? Como pueden ver, estos términos que tenemos aquí van a pasar hacia el otro lado restando. Es decir, aquí tendríamos un signo negativo en el otro lado. Para mantener el signo positivo, voy a invertir los signos por lo que está dentro del paréntesis. Entonces, nosotros vamos a tener que es la gravedad que multiplica a 0.4 por el coseno de 20 grados menos el seno de 20 grados. Y listo. Ahora vamos a pasar dividiendo todos estos términos y vamos a tener que es 0.4. De hecho lo vamos a poner un poquito más a la izquierda para que quepa. Vamos a tener que es 0.4 que multiplica al seno de 20 grados. Después vamos a tener que es más el coseno de 20 grados. Y listo. Vean cómo nosotros conocemos la aceleración de la gravedad, que sabemos que es de 9.81. Entonces, haciendo estos cálculos, nosotros vamos a tener un valor de aceleración de 0.308. Y esto a nosotros nos va a quedar como metros sobre segundo y esto nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. Metros sobre segundo cuadrados. Y listo. Esta es la aceleración que debe de llevar el camión para producir el deslizamiento en estas tablas. Ahora lo que nosotros necesitamos determinar es la aceleración para que estas tablas lleguen al final de la plataforma, para que esta esquina A llegue al final de la plataforma en 0.9 segundos. Para determinar la aceleración que va a producir el efecto que nos está diciendo el problema de que esta pila de madera tarde 0.9 segundos en recorrer un metro, va a ser necesario que nosotros elaboremos otro caso similar a este que tenemos. Solamente vamos a hacer unas cuantas variantes. Veamos. Hasta aquí nosotros tenemos una copia fiel del diagrama de cuerpo libre del inciso A, porque prácticamente es un caso muy similar. ¿Cuál es la variante del inciso A entre el inciso B? Pues la variante es que en el inciso A
prácticamente esta fila de tablas estaba estática en un inicio, estaba partiendo del reposo. Sin embargo, ingenieros, pues ahora nosotros sabemos que ya no va a estar en el reposo, en el instante de tiempo, claro. ¿Por qué? Porque ahora sí, esta se va a estar moviendo hacia abajo. De hecho, prácticamente necesitamos calcular la cinemática de esta caja para ver cuál va a ser la aceleración que lleva y que va a tardar punto 9 segundos, que es lo que nos están solicitando, ¿cierto? Punto 9 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora la caja, claro que va a llevar movimiento. De hecho, ya vimos que en cuanto el camión llegue a punto 308 metros sobre segundo al cuadrado, esta caja se va a empezar a mover. Ese fue el primer instante de tiempo. Ahora vamos con la continuación, que es el segundo instante de tiempo, una vez que la caja ya se está moviendo. ¿Y qué es lo que cambiaría? Podemos apreciar que el peso, la normal, la fuerza de fricción e incluso la dirección o el vector inercial del camión no cambian. ¿Por qué? Porque el camión va a seguir su movimiento hacia la derecha, el peso va a seguir actuando hacia abajo, la fuerza de fricción sigue actuando en la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que cambia realmente aquí en este problema? Pues vamos a ver. Lo que cambia es que ahora la pila va a estar en movimiento, la pila de tablas. Y entonces eso nos va a traer como consecuencia, pues, un vector que va a ser masa por aceleración. Y vamos a decir que viene en esta dirección porque claro que la caja se va deslizando hacia abajo. Entonces, nosotros vamos a poner el vector masa aceleración, pero le voy a poner un subíndice que diga m, indicando que es la aceleración de la madera. Entonces, veamos, acuérdense que esta aceleración, ingenieros, que tenemos en esta dirección es la aceleración que tiene el camión. Y esta aceleración que estamos poniendo ahora nosotros es la aceleración de la madera que está actuando en este plano inclinado. Ojo con eso. Entonces, bien, vamos a recordar algunas de las ecuaciones de la cinemática para darle solución a este problema. ¿Qué datos tenemos? Pues bien, nosotros tenemos un cambio de posición que le vamos a llamar S menos S0, que es de 1 metro. Así es, va a recorrer una distancia de 1 metro estas tablas. También contamos con un tiempo, ingenieros, que lo debe de hacer en punto 9 segundos. ¿Qué otro dato tenemos? Pues nosotros no tenemos realmente el tema de la aceleración, pero sí conocemos otro dato adicional, la velocidad inicial, ya que sabemos que es de 0 porque justamente cuando se empieza a mover, que es aquí en el punto A, pues la velocidad, o más bien, las tablas están partiendo del reposo. Eso quiere decir, ingenieros, que tenemos que recordar que hay una ecuación que nos dice que la posición final menos la posición inicial es igual a ¿qué? Esto es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y qué datos conocemos de aquí nosotros? Pues bien, vamos a sustituirlos y sabemos que el cambio de posición de estas tablas es de 1 metro. Entonces, lo vamos a expresar como 1 metro. Después vamos a tener la velocidad inicial, que sabemos que es de 0 porque está partiendo del reposo. Esto va a ser igual a 1/2 de la aceleración, que por cierto le voy a poner aceleración m, y lo vamos a multiplicar por el tiempo al cuadrado. En este caso son 0.9 segundos y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ingenieros, observen, vamos a tener que la aceleración que tenemos como aceleración m hacia abajo, ¿a qué va a ser igual? Pues bien, va a ser igual, este 2 lo vamos a pasar multiplicando y vamos a tener que es 2. Lo vamos a dividir, vean cómo aquí está multiplicando, va a pasar hacia el otro lado dividiendo, y lo vamos a dividir entre 0.9 elevado al cuadrado. Nosotros vamos a tener una aceleración m de 2.400
69 y esto nos va a quedar como metros entre segundo al cuadrado. Listo. Este dato nosotros lo pudimos obtener a través de la cinemática. Sin embargo, mucha atención. Esta es la aceleración de las maderas que satisface el recorrido de 1 metro en 0.9 segundos. Pero a nosotros no nos están solicitando esta aceleración. Nos están diciendo la aceleración del camión es la que necesitamos determinar. Entonces, como ya se están imaginando, vamos a tener que hacer exactamente el mismo procedimiento del inciso anterior, pero ahora vamos a tener dos variantes solamente. Vamos a agregar este vector de masa-aceleración, que es un vector inercial, y nuestro coeficiente de fricción va a cambiar. ¿Por qué? Porque como pueden ver, ahora las tablas sí se encuentran ya en movimiento. Y entonces vamos a utilizar el coeficiente de fricción cinético. Así que bien, vamos a plantear nuestras ecuaciones para darle solución a este problema. ¿Y qué es lo que tendríamos nosotros? Pues mucha atención. Al igual que en el inciso anterior, vamos a tener que es sumatoria de fuerzas en n y vamos a decir que es igual a la masa por la aceleración total que haya en n. Entonces, la convención se va a mantener exactamente igual. Vamos a decir que en esta dirección las fuerzas en n van a ser positivas. ¿Y qué fuerzas tendríamos? Pues muy bien, nosotros vamos a tener la normal, como pueden ver, que está actuando totalmente en la dirección n. El peso. Pues el peso ya veíamos que va a ser negativo, lo veíamos en el inciso anterior, y vamos a multiplicar qué es el peso. ¿Por qué? Pues necesitamos la proyección en n, que es el cateto adyacente, y lo vamos a multiplicar por el coseno de 20. ¿Qué otra carga tenemos que esté actuando en n? Pues de las cargas externas ya no tenemos ninguna otra, porque ya pusimos la n, ya pusimos el peso, y la fuerza de fricción está actuando enteramente en la dirección tangencial. ¿Esto va a ser igual a qué? Pues va a ser igual, mucha atención, vean cómo la masa por aceleración, esto es, recuerden, del camión. La proyección que nosotros estamos buscando es esta proyección en n. Eso quiere decir que va a ser igual a la masa por la aceleración y en este caso lo vamos a multiplicar por el seno de 20 grados. Listo. Y atención, ¿qué más? Pues podemos apreciar nosotros, ingenieros, que aquí este valor tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque vean cómo este eje tangencial que yo tengo aquí es mi límite. Cualquier vector que venga en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, siempre y cuando no sobrepase el eje tangencial, sabemos que va a ser positivo. Pero ¿qué pasa? Que podemos apreciar cómo está pasando el eje tangencial, nuestro vector de masa-aceleración, vean, y eso quiere decir que va en sentido contrario a nuestra dirección tangencial. Entonces, Inges, nosotros vamos a decir que esta masa por aceleración tiene que ser negativa. Ahora bien, hasta aquí nosotros ya tenemos todas nuestras fuerzas externas e internas proyectadas en el eje n. Ahora lo que vamos a hacer pues es una sumatoria de fuerzas en t y esto va a ser igual a la masa por la aceleración que haya en t. Y vamos a decir que en esta dirección esos vectores son positivos. ¿Qué vamos a tener entonces? Primero vamos a tener que es menos la fuerza de fricción, como pueden ver está actuando en la dirección t totalmente, pero en sentido contrario a nuestra convención, ya que esta va hacia arriba. El peso podemos apreciar que está ayudando, por lo tanto le vamos a poner positivo, porque vean cómo, claro que viene hacia la izquierda, viene hacia abajo y hacia la izquierda el peso, comparado con este eje normal. Entonces vamos a tener que es W, y la proyección de ese peso en el eje tangencial podemos apreciar que es el seno, es decir, es el cateto opuesto a este ángulo de 20 grados. Vamos a decir que es W por el seno
de 20 grados. ¿Qué otra fuerza tenemos que esté actuando en T? Pues ya pusimos la carga, o mejor dicho el peso, la fuerza de fricción. La normal no está actuando, no tiene ninguna componente tampoco actuando en el eje T. Eso quiere decir entonces que esto va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual al vector de masa por aceleración, que es este vector que nosotros tenemos, que lo vamos a proyectar en el eje tangencial. Para proyectarlo, nos vamos a apoyar del coseno. Y entonces vamos a decir que es masa por aceleración. Pero atención, también es negativo porque podemos apreciar que hacia la izquierda la t es positiva y nosotros tenemos un vector hacia la derecha. Entonces vamos a tener que es el vector de masa por aceleración y lo vamos a multiplicar por el coseno de 20 grados. Veamos si es el cateto adyacente. Sí, es correcto. Después, mucha atención, porque acaba de aparecer una nueva carga. Y esa carga, pues nosotros la vamos a representar de la siguiente manera. Como pueden ver, nosotros no la consideramos en la sumatoria de fuerzas en N porque está actuando totalmente en la dirección T. Eso quiere decir que vamos a tener un vector inercial, aquí en esta dirección, que le vamos a llamar masa por aceleración m. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues como pueden apreciar, ingenieros, ese vector va en sentido positivo, lo vamos a poner como masa por aceleración m. Va en sentido positivo y no es necesario descomponerlo ya que está actuando totalmente en el eje tangencial. Y listo. Observen ustedes cómo las ecuaciones que acabamos de obtener son muy similares a las del problema anterior. Observen cómo la aceleración normal incluso es la misma. ¿Por qué? Porque no estamos agregando ninguna fuerza ni interna ni externa en esta dirección. ¿Y qué pasa con la aceleración tangencial? Vean cómo la ecuación también es exactamente la misma, solamente que tuvimos que agregar la fuerza interna o el vector inercial interno de esta aceleración. Así que vamos por buen camino, ingenieros. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero aquí vamos a despejar nosotros la n. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener que esa n es igual a w por el coseno de 20 grados menos la masa por la aceleración que multiplican al seno de 20 grados. Listo, bello. Después, como ya sabemos, la fuerza de fricción se expresa multiplicando la normal por el coeficiente de fricción. ¿Qué es lo que vamos a tener? Igual que en el procedimiento anterior, este signo negativo lo voy a quitar, o mejor dicho, lo voy a multiplicar por estos términos. Recuerden que esto es la normal. ¿Y qué tendríamos? Pues nosotros vamos a tener masa por aceleración por el seno de 20 grados. Vean cómo ya multipliqué este signo negativo por este signo negativo. Después vamos a tener que es menos W que multiplica al coseno de 20 grados. Hasta aquí, ingenieros, yo estoy expresando solamente la fuerza normal. Vamos a multiplicarla por el coeficiente de fricción, como se puede apreciar. Y el coeficiente de fricción que nosotros debemos de utilizar es el coeficiente de fricción cinético, porque ahora sí, ya las tablas ya no se encuentran en reposo como tal, sino que ya se están moviendo. Entonces, pues vamos a multiplicar por 0.3. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a tener? Pues vamos a tener que es más W por el seno de 20 grados. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a menos la masa por la aceleración por el coseno de 20 grados. Más vamos a poner la masa por la aceleración de m. Y listo. Aquí nosotros podríamos hacer algunas simplificaciones, igual que en la ecuación anterior, para descartar, por ejemplo, la masa. Podemos apreciar que el peso está en función de la gravedad y de la masa. Entonces, vamos a ver. De hecho, bueno, sí, vamos a volverla a escribir.
¿Qué tendríamos nosotros? Aquí vamos a tener nosotros que es la masa por la aceleración que van a multiplicar al seno de 20 grados. Menos vamos a tener que es la gravedad por la masa, porque recuerden que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Es igual a qué? Es igual a gravedad por masa por el coseno de 20 grados. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 3. Después vamos a tener que es masa por la aceleración de la gravedad y esto nosotros lo vamos a multiplicar por el seno de 20 grados. Después esto va a ser igual a menos la masa por la aceleración que multiplica al coseno de 20 grados más la masa por la aceleración m. Y listo. Como podemos apreciar, nuevamente la masa se encuentra en todos los términos. Si factorizamos la masa de estas ecuaciones y la pasamos dividiendo, todas estas masas pues me van a dar como resultado una división de 1. Por eso las estamos prácticamente desapareciendo de nuestra ecuación. Vamos a factorizar algunos términos para despejar la aceleración, que es lo que yo necesito. Y vamos a ver. Este término que acompaña la aceleración lo vamos a factorizar con este término. Lo vamos a pasar hacia el otro lado. Aquí está restando, va a pasar hacia el otro lado sumando. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener la aceleración que multiplica ¿a qué? Multiplica al seno de 20 grados, vean, y vamos a tener que es más el coseno también de 20 grados. Listo. Nos pasamos, por cierto, por poco lo olvido, este término está multiplicando a 0.3. Entonces, sí hay que considerarlo porque si no, vamos a tener un error. Vamos a tener que es 0.3 que multiplica al seno de 20 grados. Después vamos a tener que es más el coseno de 20 grados también. Listo. Otra cosa. Vamos ahora a factorizar esta gravedad, así como pueden apreciar. Entonces vamos a poner que es más, vamos a poner la gravedad y vamos a poner primero este término que es positivo. Es el seno de 20 grados. Después, aquí podemos apreciar que 0.3 está multiplicando a coseno de 20 grados por la gravedad y que tiene un signo negativo. Entonces vamos a tener que es menos 0.3 por el coseno de 20 grados. Vean, ingenieros, cómo ya la gravedad también la acabamos de factorizar. Y me hace falta de agrupar un solo término. ¿Cuál es? Esta aceleración m. Y esta aceleración m, pues la podemos dejar incluso de ese lado. No hay ningún problema. Esto va a ser igual, vemos que es positiva y que tiene un valor de 2.469 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, ingenieros. De aquí nosotros vamos a despejar esta aceleración. ¿Y cómo quedaría? Pues vamos a tener que es 2.469. No voy a poner ahorita unidades. Después esto lo vamos a pasar hacia el otro lado restando. Pero de una vez vamos a hacer la multiplicación. Vamos a tener 9.81, que es esta aceleración de la gravedad, y lo vamos a multiplicar por seno de 20 menos 0.3 coseno de 20 grados. Y eso nos da como resultado 0.589. 0.589. Vean, hasta aquí ya pasamos este término hacia el otro lado. Y todo esto nosotros lo vamos a dividir entre 0.3 que multiplica al seno de 20 grados más el coseno de 20 grados. Listo. Ahora sí, ingenieros, vamos nosotros a obtener la aceleración del camión. 1.8 y este resultado va a estar expresado en metros sobre segundo al cuadrado. Y listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros hemos determinado la aceleración de la camioneta o del camión
para que estas tablas se deslicen 1 metro en 0.9 segundos. Y con esto, ingeniero, nosotros vamos a dar por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.